Bueno, les quiero dar las gracias por venir una noche más y pasar por todas las carreteras de Brisbane para poder llegar acá. Parece mentira que sea invierno. Yo les veo a ustedes y hay algunos de ustedes que me han dicho este inviernecito, ¿no? Hace frío, etc. Yo vengo del sur de Victoria y digo, no saben lo que... Le hablaba hoy a Janet y le decía, oye, hay una terapia de agua caliente y agua fría, en el caso que ustedes no lo pueden hacer acá, en Brisbane, porque ustedes tienen agua caliente, pero ustedes no tienen agua fría. Si quieren agua fría, ducharse de agua caliente y agua fría, vayan al sur, donde vengo yo, eso es agua fría. Años atrás recomendé una terapia de agua caliente y agua fría, llevando unos seminarios de salud. Y había una persona que decidió hacerlo y me contó luego su esposa, creo que ellos eran chilenos, y su esposa me dice, mi esposo a la mañana hizo lo del agua caliente y el agua fría. Y le dijo, ¿cómo le fue? Dice, bueno, yo estaba en la habitación, él estaba en el baño. Y cuando puso el agua fría, lo único que escuché fue lo siguiente: ¡es español! Es lo único que escuchó. Eso se acordó de mí. En el sur, en Melbourne, y donde yo vivo, ahí sí que está fría. Ahí sí que, te levanta toda la circulación de todo el cuerpo. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por venir. Y vamos continuando la serie con Dios en el fuego. Un Dios que está por encima de tus circunstancias. ¿Cómo vamos dando gracias? Bien. ¿Vamos dando gracias? ¿Sí? ¿Os estáis dando cuenta que como que cuanto más gracias dais, como que estáis más tranquilos con las circunstancias? ¿Ya ha empezado a calar eso en vosotros? Sí. ¿Estáis un poquito más tranquilos en las circunstancias? Sí, efectivamente. Ocurre así. Cuando empezamos a dar gracias al Señor. Ok, te voy a decir lo siguiente. Cuando tú estás en un auto y pasa una chica bella y un pensamiento te viene a la cabeza puesto por el enemigo sobre esa chica y tú dices, gracias Señor por mi esposa, gracias Señor por mi esposa, gracias Señor por mi esposa, tú no puedes estar yendo de la mano con una persona que no es tu esposa y estar diciendo, gracias Señor por mi esposa, gracias Señor por mi esposa. Tú no puedes estar enfrente de una página de internet prohibida para toda persona y especialmente para un hijo de Dios, ver ciertas páginas web de ciertas mujeres que no son tus esposas y sentar ahí y estar diciendo, viéndolo, estar diciendo, gracias Señor por mi esposa, gracias Señor por mi esposa, gracias Señor por mi esposa. Que es imposible, que no puedes. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Tú no puedes estar diciendo, gracias Señor por la rueda pinchada del auto. Gracias Señor. Y al mismo tiempo crecer en enojo. O sea, puedes verla y enojarte, pero en el momento que te empiezas a enojar y empiezas a agradecer por la rueda pinchada, tu enojo no va a subir, va a bajar. Porque es imposible, tú no puedes dar las gracias, que es la voluntad de Dios, en todo momento y aumentar en tu enojo. Tú no puedes estar viendo una web page, una página web pornográfica y dar gracias por tu mujer. Es imposible. O sea, lo que puedes hacer es no dar las gracias y verlo, o dar las gracias por tu mujer y no verlo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Ok. En esta hora lo que vamos a hablar es lo siguiente. Vamos a hablar de no pretender ser lo que no eres. ¿Cuántos de ustedes han dicho, bueno, es que yo no quiero pretender lo que no soy? De hecho, hay gente que ha dejado los caminos del Señor porque decían que no querían pretender lo que no eran. Voy a usar exactamente la misma frase, no pretendas ser lo que no eres, pero al revés. Y espero que haya un interruptor aquí que ¡pum! ¡Ahí va! ¿Ok? Vamos a empezar con una oración.
Padre, te quiero dar las gracias, Señor, por tu deseo de alzarte sobre los hombres, para que te vean a ti un carácter más hermoso, más bello, un punto de referencia fantástico. Te quiero dar las gracias, Señor, por hacer de mí en estos programas una puntita en la pared, y por contestar nuestras oraciones, Señor, de colgar tu retrato en ella, para que todos aquellos que te vean puedan ser atraídos a ti. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hago bastante consejería prematrimonial y consejería matrimonial. En parte de la consejería matrimonial, creo que en uno de los programas mencionamos acerca de cómo hay matrimonios que por 2 días se van a la cama sin reconciliarse, sin hablarse. No sé si ustedes lo han escuchado, pero si ustedes hacen un research, una investigación, pueden encontrar a esta gente que está hasta 5 días sin hablarse. Se van a la cama enojados, 5 días. Ok, hay un versículo en Efesios 4:26 que dice: enójate, ¿y qué? Y no peques. La gente no entiende ese versículo. Empiezan a discutir acerca de Jesús se enojó en el templo, etc. No, ese versículo nos está enseñando de qué manera enojarse y no pecar. Imagínate, por ejemplo, vamos a usar Osvaldo, te vamos a hacer famoso, Osvaldo. Janet le dice a Osvaldo, yo quiero que vayas al supermercado y me compres harina de espelta, porque vamos a hacer algo y que sea harina de espelta orgánica. Osvaldo va fuera de la casa, se va al supermercado y ve que hay 1 kilo de harina de trigo en oferta. Así que Osvaldo coge la harina de trigo en oferta y llega a la casa todo contento, todo feliz, respondiendo el pedido de su amada. Él entra por la puerta y su amada ve que es harina de trigo y dice: Osvaldo, yo te he pedido... ¿Qué le pidió? Espelta orgánica. Y Osvaldo entra con harina de trigo. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Janet, si te quieres enojar, enójate. Enójate. ¿Por qué? Porque en ese momento Janet está viendo a Osvaldo y dice: si le mandé por espelta, ¿por qué me trae trigo? El Señor dice: ok, ¿te quieres enojar? Enójate, pero no peques. ¿Cómo no voy a pecar y al mismo tiempo enojarse? Bien simple. Enójate. Ahora, busca la oportunidad antes de que se ponga el sol. ¿De qué? De reconciliarte. Porque si te vas a la cama no reconciliado, ¿qué estás pasando? Estás pecando. ¿Te das cuenta? Si tú te vas a la cama enojado con tu esposo o con tu esposa, te has enojado, pero ahora estás pecando. Pero si tú te has enojado durante el día con tu esposo y tu esposa porque te ha traído trigo en lugar de espelta, ¿qué te dice el Señor? Ok, entiendo. Te entiendo. Tú le pediste una cosa y te trajo la otra. Te entiendo. Estás apurada de tiempo, necesitabas esa, y ahora tienes que salir a comprarlo, etc. Y te entiendo. Estás enojado. Vale, perfecto. Enójate. ¿Ahora qué? Reconcíliate, busca oportunidades para reconciliarte antes de que se ponga el sol. ¿Por qué antes de que se ponga el sol? Porque si lo haces después de que se ponga el sol, vas a perder horas de sueño. Porque no tienes que dejar que tu día acabe en tu enojo. ¿Me siguen? Ok, ahora quiero que vean lo siguiente. Si un hijo de Dios se va a la cama enojado con su esposa, con su hijo, con su hermano, con su hermana, con su padre, con su madre, con aquel que le violó, y se va a la cama en su enojo,
ese hijo de Dios está viviendo en pecado. Porque ha dejado que el sol caiga en su enojo y está pecando. Ay, 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 ay. Anda, que no conozco cristianos viviendo en pecado. De hecho, ninguno de los de aquí, pero para aquellos que están escuchando en sus casas en la cámara, les digo lo siguiente. Que si tú eres uno de ellos, no te preocupes si hay dos jóvenes viviendo sin haberse casado, viviendo juntos. No te preocupes de ellos, porque tú tienes el pecado en tu propio corazón y estás viviendo tú en pecado, aunque estés solo en la casa. Aquellos dos jóvenes están viviendo en pecado porque no se han casado, porque y tú no puedes perdonar a aquel que te hizo daño. Y tú no puedes perdonar al vecino. Y tú no puedes perdonar a tu esposo. Y no puedes perdonar a tu esposa. Tú estás viviendo cada noche y cada día en pecado. Dar gracias porque esta es la voluntad de Dios. Perdonar, porque si no perdonas, no puedes ser limpiado. No puedes ser limpiado. ¿Por qué no puedes ser limpiado? Porque no quieres ser limpiado. Si este es el pecado de tu enojo contra tu hermano, contra tu hermana, contra aquel que te violó. ¿Por qué digo contra aquel que te violó? Por lo siguiente. Si yo en estos momentos estuviera predicando en una iglesia de 1000 personas, y de esas 1000 personas las 1000 son mujeres, los estudios, las estadísticas nos muestran que aproximadamente 86%, estamos hablando de 1000 mujeres, 860 mujeres de una u otra manera han sido abusadas sexualmente a diferentes niveles. 860 de 1000. Así que no estás sola. No estás sola. Ha sido la gran mayoría de las mujeres que están sentadas alrededor que han pasado por lo mismo. En otras palabras, que muy posiblemente otras que sí que están disfrutando de la salvación en Cristo también han sido violadas o abusadas, y sin embargo están disfrutando de la salvación en Cristo. Si yo tengo que perdonar y no perdono, yo estoy viviendo en pecado, este es mi pecado. ¿Por qué el Señor no me puede perdonar? No, porque no te quiero dar esto. El Señor no me puede perdonar porque yo no lo doy, no lo estoy dando. Ok. ¿Les quedó claro de momento este concepto? Ok. Hay muchos cristianos a día de hoy viviendo en pecado. En serio. Y muchos están hablando de que la santidad viene eliminando el queso de la dieta. Estamos locos. Estamos locos. Si la santidad viene eliminando el queso de la dieta y tú no eres capaz de perdonar a aquel que te hizo daño, estamos locos, no entendemos el Evangelio. Más simple. El Señor ha venido a limpiar nuestro corazón, no nuestro intestino. Ok. Entonces, ¿qué creen que yo recomiendo a los matrimonios? Estar seguro de reconciliaros antes de que se ponga el sol. ¿Ok? Antes de que acabe vuestro día. Eso es lo que yo recomiendo. Pero no solo eso, sino a todos los cristianos. Ahora bien, me viene este hombre y esta mujer, casados por unos años.
Y les digo, ok, aparte de esto, les voy a poner un ejercicio para que hagan por una semana. Y me dicen, ¿qué ejercicio es este? Y le digo, tú tienes que piropearle a ella. Y ella te tiene que piropear a ti. ¿Entiendes la palabra piropear? Sí. Elogiar, etc. ¿Okay? Y me dicen, uff, claro, cuando vienen a mí ya tienen problemas. Uff, eso va a ser difícil. ¿Sabe por qué? Porque ya están en su mentalidad negativa, están viviendo de tal manera con la otra persona que ya están mirando todos los fallos, todos los errores, ninguna de las virtudes. Entonces, tienen que sacar 10 piropos al día. Cuando digo 10, dice, ¿no pueden ser 5? ¿10? Le digo, ¿no puedes encontrar 10 cosas buenas de tu esposa? Digo, sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Me dice. El problema es que ni ella se lo va a creer cuando yo lo diga, ni me lo voy a creer yo. Porque yo esas cosas no digo. Miren, yo vengo del País Vasco, el norte de España, y todos en España saben que los vascos son, bueno, que no son muy románticos, que no son... A mí se me tuvo que enseñar. El Señor puso en mi camino una chilena alegre, llena de vida, que me enseñó a piropear. Y un día, llegó el día en el cual se arrepintió enormemente, que me enseñó a piropearla. Estaba predicando en una iglesia, había un montón de gente en la iglesia, y ella venía, yo sabía que ella venía en un avión a las 6 de la tarde, yo no podía ir a buscarla, así que alguien de esa iglesia fue a buscarla al aeropuerto. Y yo sabía que cuando ella iba a aparecer por la iglesia, yo iba a estar en la mitad del sermón. Entonces, cuando ella llega en una iglesia grande y aparece ya al final, yo paro el sermón, habría, no sé, cientos de personas allá, yo paro el sermón y digo, ¿hay alguien aquí que tenga unas gafas de sol? Y ella desde allá me dice, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Gafas de sol porque acaba de entrar la luz por la puerta. Y todo el mundo empieza a mirar. Mi esposa, roja. Te mato. Luego la más gloriosa, la chilena más bella del hemisferio sur. Y ahí ya todo el mundo mirando la puerta. ¿Quién ha entrado? Y luego, claro, después del sermón me da un abrazo, me pega un puñetazo en el estómago y me dice, eres tonto. Le digo, sí, pero te gusta. Bueno, les voy a dar algo, pero ya no lo pueden usar, porque claro, si ustedes son un esposo y su esposa se entera que esto estaba grabado y dice, lo has sacado de Oscar. Mi esposa se levantaba a la mañana, yo iba al baño primero. Luego cuando ella iba, tú vas al baño y necesitas el papel. Entonces cuando movía el papel, yo ya había escrito ahí, qué hermosa eres, qué bonita eres, tal. Y ella cogía y tiraba el papel y luego salía. ¡Qué tonto eres! Ya, pero te gusta. Eso, un vasco del norte de España, un vasco no nace con ello. Eso un vasco lo aprende. Ok, entonces le digo a este hombre, tienes que piropear 10 piropos a tu mujer. Y la mujer le digo, 10 piropos al hombre, 10 piropos al día hasta el final de la semana, y luego hablamos la siguiente semana. Viene la siguiente semana y me dice, ¿cómo fueron los piropos? Nos reíamos mucho. Nos reíamos porque tratábamos, así como cuando una persona está en el gimnasio y no sabe usar las máquinas, ¿cómo funciona esta máquina? Waps. Como ella ya sabe, mira, está en el trabajo, ¿no? Y ella dice, te ves así, fuerte, sí, así fuerte, te ves fuerte. Así toda la semana. Y me dice el hombre, ¿sabes, Oscar?
es que me es tan difícil porque no sueno como yo. Que no soy yo no soy así. No sueno, entonces por eso me suena tan difícil, porque yo no sueno así. Y le dije, aleluya. Cuanto menos suenes como tú, menos problemas vas a tener. Porque cuando tú sonabas como tú, por eso acabaste en una consejería matrimonial. Cuanto menos suenes como tú, más suenas como Cristo. Amén. ¿Te das cuenta? Nos aferramos a quién somos y no aceptamos quien Dios dice que somos. Amén. En realidad, amigos, no estamos pretendiendo ser quien no somos cuando pretendemos ser cristianos. No. Estamos pretendiendo lo que no somos cuando hacemos algo opuesto a lo que Jesús dice que somos. El Señor nos dice y nos declara, sois la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo? Tú le empiezas a decir a tu esposa cuán guapa es, y se lo empieza a creer, y cada día es más guapa ante tus ojos. Cuando yo digo, no lo digo en broma, cuando yo digo que mi esposa es la chilena más guapa del hemisferio sur, lo siento por el resto de chilenas, pero es la verdad. Dice, para ti, pero es que tiene que ser para mí. Hombre, ¿tendría problema si es también para ti? Si también es para ti, ¿te tienes que enfrentar conmigo? Si tiene que ser la más guapa para mí. Si ya no tiene que haber nadie más que ella. ¿Me entendéis? Mi esposa me dice, tienes mal la vista. Le digo, no, la tengo perfectamente. Fijaros lo que os digo. Cuando un hombre solo es capaz de ver a su mujer como la más guapa, ¿tiene mal la vista o bien la vista? Tiene la vista de Cristo. Porque Cristo quiere que solo veas a tu mujer y no a otras y las desees. ¿Me entendéis? No es mala vista, en realidad es vista divina. No me digan que no es hermoso. Ok. ¿Quién eres tú? ¿Y quién estás pretendiendo ser? Si has aceptado a Cristo Jesús, tú has sido bautizado en su nombre. ¿Correcto? Ok. ¿Qué significa bautizados en su nombre? Yo le decía a mi esposa muchas veces, el Evangelio atrae a las personas más maravillosas, las personas que andan buscando a Cristo de corazón. Eso es lo que atrae el Evangelio. Pero te digo, Verónica, el Evangelio atrae también a tanto loco, tanto fanático, tanto retorcido de mente que es increíble. Y claro, luego miras la Biblia y te das cuenta que Jesús tenía sus discípulos. ¿Qué es la palabra discípulos? Los que seguían a Jesús. Pero allá cuando Jesús hablaba siempre había un fariseo o un abogado de la ley o un escriba que se alzaba. ¿Sabe que esos también eran discípulos? Porque seguían a Jesús. Y yo lo que me he dado cuenta es que el Evangelio, Cristo, atrae para lo bueno a gente maravillosa que de corazón le quieren seguir y quieren aprender de él y se han enamorado de un carácter que es mejor que el suyo y lo quieren. Y luego también atrae a un tipo de personas que tienen un carácter sucio y cuando ven a Jesús quieren hacer de Jesús algo sucio y bajarlo sobre tu vida. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Estás bautizado en su nombre. ¿Qué significa? Bueno, hay gente que dice, no, bautizado en su nombre significa que cuando tú te bautizas es el abracadabra. Así como abracadabra, como una fórmula mágica en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Otros dicen, no. Ese no es el abracadabra. El abracadabra tiene que ser solo en el nombre de Jesús. Tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús, porque en el libro de Actos, de Hechos, solo bautizan en el nombre de Jesús. Y otros dicen, no. En Mateo 28 dicen el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Otros dicen, estáis todos equivocados. En realidad es el nombre Yeshua. Y si no es el nombre Yeshua, no estás bautizado correctamente. Porque el nombre no es Jesús, el nombre es Yeshua o Yahshua. Y luego entre los Yeshuas y los Yahshuas hay una discusión. Porque en el hebreo antiguo, no, pero yo estoy hablando del arameo. Y en el arameo es Yahshua, no es Yeshua. Y yo digo, estamos locos. Estamos de patio de colegio. Sinceramente os lo digo, estamos de patio de colegio. Y no entendemos que el nombre de Dios es su carácter. El nombre de Dios no es Yahweh, Jehová, Adonai, Elohim. No. Que el nombre de Dios es su carácter. En Éxodo 34, Moisés le dice anteriormente a Dios, muéstrame tu gloria. Y en Éxodo 34, en el capítulo 34, Dios le va a mostrar su gloria. Le va a mostrar su gloria y de la manera que se lo muestra es declarando su nombre. Y fíjense lo que dice. Esto va en el hecho de que vamos a descubrir quiénes somos. Dice lo siguiente, Éxodo 34, versículo 5. Descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a él. Y él proclamó el nombre de Jehová. Fíjense lo que acaba de ocurrir aquí. Nos está diciendo, Jehová bajó la nube y él proclamó el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué debería decir? Jehová. ¿Correcto? Pero no dice Jehová. Dice, pero se llama dado el nombre. Dice que Jehová descendió y declaró el nombre de Jehová. Ya está. ¿Correcto? Pero no es lo que declara. No declara una palabra de 6 letras. Lo que declara es lo siguiente. Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ok. Pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres a los hijos y a los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hay ciertas Biblias que pone que castiga. Cuando tú miras esa palabra, en el hebreo, la palabra es visitar. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Qué hace Dios cuando tú estás viviendo en tu iniquidad? Te visita. Eso quedó claro, ¿no? Dios te visita. ¿Por qué? Para mostrarte qué, para decirte qué, que Él es misericordioso, tardo para la ira, perdona la iniquidad de millares, es bondadoso, te perdona la rebelión. Qué hermoso, ¿no? Ok. Ese es el nombre de Dios. Ese es su nombre. Ese es el nombre declarado. Es su carácter. Ahora bien, tú has sido bautizado y bautizada en su nombre. Javier, ¿tú has sido bautizado? ¿En su nombre? Sí. Ok. Por cierto, ¿cuántos nombres? La gente dice, 3 nombres. El nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu. No, es en el nombre. Es un nombre. Es un carácter. Javier, ¿tú has sido bautizado? Sí. ¿En su nombre? Sí. ¿Quieres saber quién eres, Javier? Esto es lo que... Y no pretenda ser otro. ¿Ok? ¿Dónde estábamos? Aquí. ¿Pretende? Javier, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a los millares,
Janet, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, para que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga, que visita la maldad de los padres y de los hijos, y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ese eres tú. Amén. ¿Por qué pretendemos ser alguien que no somos? Janet, ¿tú has sido bautizada en su nombre? ¿Quieres saber quién eres tú? Dios te declara esto a ti. Esto es Janet. Dios pasa en su gloria y te dice lo siguiente: Janet, Janet, fuerte, misericordiosa, piadosa, tarda para la ira y grande misericordia en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado, sin embargo lo visita en su maldad, la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tú visitas a aquel que está en su iniquidad para declararle ¿qué? Su nombre. ¿Se dan cuenta? A través de su nombre somos salvos. No hay nombre otro dado a los hombres por el cual seamos salvos. En otras palabras, es por su carácter en nosotros que somos salvos. Amén. Francisco, ¿tú estás bautizado en su nombre? ¿Sabes quién eres tú? Francisco, tú eres fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Sin embargo, lo visita en su iniquidad y la iniquidad de los padres y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es tú. Dios te declara así. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo pretender, por eso me voy al mundo, a las discotecas. No, es que no entiendes. En las discotecas estás pretendiendo ser algo que Dios ha dicho que no eres. ¿Te das cuenta? Es en las discotecas donde estás pretendiendo ser algo que no eres. Quien Dios te dice que eres es quien es misericordioso. Yo no puedo perdonar a aquella persona. ¿Por qué? Porque no puedo pretender algo que no soy. Pero si el Señor te está declarando que tú perdonas la iniquidad, ¿te das cuenta? En realidad, el no perdonar, tú estás pretendiendo algo que Jesús dice que no eres. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que Él declara de ti. Eso es la verdad. ¿Sabe? Cuando una persona está enfrente vamos a poner, por ejemplo, una website, una página web prohibida. Prohibida porque no deberían existir, desafortunadamente. ¿Ok? Tú estás pretendiendo ser algo que no eres. Porque Dios dice que tú eres puro en verdad. Es cuando estás pecando en eso que estás pretendiendo. Porque tu realidad es lo que Cristo dice que es tu realidad, no lo que tú estás haciendo. ¿Te das cuenta? Amigo y amiga, vamos a cerrar con esto. I'll get excited, perdón. Es que me emociona esto. Me emociona. A mí me da asombro el hecho de que... Ok. Apocalipsis 14, versículo 12. Nos dice lo siguiente.
esta es la generación de los últimos días. La generación hijos de Dios de los últimos días. Dice lo siguiente. Apocalipsis 14, versículo 12 dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ok. Ayer hablábamos de lo que significaba guardar los mandamientos. Los mandamientos son poder creativo que Dios ha puesto sobre ti. Cuando te dice, no seas mentiroso. Él no te está diciendo que no lo seas, te está creando no mentiroso. Pero, al mismo tiempo que tú guardas los mandamientos, necesitas algo más. ¿Qué es lo que necesitas? La fe de Jesús. Ok. Hay gente que locamente se imagina que la fe de Jesús es lo siguiente. Si Jesús tenía una fe de este volumen, yo tengo que tener una fe de este volumen. Eso no es lo que el texto está diciendo. Yo necesito tener como mía la fe que Jesús tiene en mí. ¿Te das cuenta? No es mi fe al mismo nivel que la fe de Cristo. No. Solo hay una fe. Y esa es la fe de Cristo. Solo hay una fe. Yo lo que hago es creer en la fe que Él tiene en mí. En otras palabras, yo me miro a mí mismo y digo, no valgo para nada. No valgo para nada. No hago las cosas bien. Caigo. ¿Eso es lo que Jesús cree de mí? No. Tener la fe de Jesús es creer en lo que Jesús cree de mí. ¿Y qué cree Jesús de ti? Tú eres misericordioso. Tú estás lleno de poder. Eres la justicia mía en Cristo Jesús. Tú eres el que llevas mi gloria, llevas mi nombre. Tú vas a predicar el Evangelio a millares. Tú vas a mostrar la luz al mundo en oscuridad, porque mi gloria está en ti. Y cuando yo escucho a Jesús, yo no me creo lo que yo empiezo a no creerme lo que yo creo de mí mismo, empiezo a creerle a Él. Pero déjame un momentito, porque Jesús, seamos honestos, en realidad somos fuertes, misericordiosos, valerosos, que llevamos tu gloria. ¿Y sabe lo que le dice Jesús? Nos dice, no, yo vivo por fe. Jesús vive por fe. Porque si Jesús te viera como tú eres, no declararía lo que está declarando. Es la fe de Jesús, porque Jesús vive por fe. Somos quitado toda la fe de Dios sobre nosotros. Somos rotos, somos pésimos, somos débiles, somos lloricas, somos unos críos y unos niños. Y dejados a nosotros, nos pegamos como si estuviéramos en el patio del colegio. Jesús nos declara algo, pero nos lo declara por fe. Ok, Romanos nos dice que el justo vivirá por fe. Quiero que me nombren en este momento una persona justa. No hay ninguno justo. No solo uno, ninguno. Muéstrenme a mí uno, solo una persona justa. No hay ninguno excepto Jesús. Ese versículo en Romanos se aplica por encima de todo a Cristo. Él es el único justo. Adivina cómo vive Dios. Por fe. Dios no te ve a ti de acuerdo a tus circunstancias. Dios no te ve a ti de acuerdo a tu realidad actual. Dios te ve a ti por fe. Te ve a ti como un jarrón que lleva su evangelio. Porque justo Jesús vive por fe. Y cuando nosotros tenemos la fe de Jesús, lo único que estamos haciendo es, nosotros estamos creyendo lo que Él cree de nosotros.
Amén. Por eso es todo Él y todo Él. Amén. Dios no te va a decir a ti que camines por fe sin Él caminar por fe. Amén. Dios camina por fe. Amén. Así que cree en lo que Él cree. ¿Me entiendes? Amén. Cree en lo que Él cree y tú también vivirás por fe. ¿Y cuál es esa creencia? Pues en lo que Él cree. Mi creencia es la fe, la creencia de Cristo. Yo vivo por la fe de Cristo. Amén. ¿Me siguen? ¿Quedó claro? ¿Saben quién son ustedes? Dios os declara con su nombre. Amén. No se te olvide tu nombre. No se te olvide tu nombre. Y cuando el enemigo venga y te diga, eres un podrido, no vales para nada, volviste a caer, vete a los pies de la cruz, confiesa tu pecado, el Señor te levanta y declara como Pablo, estoy crucificado con Cristo, ya no soy yo quien vivo, Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo por fe Amén. en aquel que me amó y se dio por mí. Amén. Y más para adelante, y más para adelante, y caemos, ¡pum! Voy de vuelta, tú sigue mirando a Cristo, sigue mirando a Cristo, sigue mirando a Cristo, sigue creyéndole a Él, no escuches al enemigo, sigue creyéndole a Él, no escuches a lo que tus sentimientos te están diciendo, tus sentimientos no tienen fe, porque tus sentimientos solo están basados en una realidad de aquí, no se requiere fe para vivir en esta realidad. Amén. Ok, lo vamos a dejar acá, porque si no, les voy a empezar a hablar el siguiente sermón y no salimos de aquí hasta las 9:30. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro quiénes son ustedes? Amén. ¿Les quedó claro que la fe es la suya? Porque recuerden quiénes son. Ustedes han sido llamados por su nombre y perdonan la iniquidad. No pretendan ser alguien que no son. No se les olvide quiénes son. ¿Ok? No miren las circunstancias, no miren a su realidad, miren a lo que Él dice de ustedes. Vamos a cerrar con oración. Oh Padre, te queremos dar las gracias. Vaya fe que tienes, Padre. Vaya fe que tienes en nosotros. Y si tú, que nunca erra, tú que nunca falla, has podido poner no solo la inversión de tu sacrificio, sino la inversión de tu fe para con nosotros. ¡Wow! Ha llegado el momento de que empezamos a creerte a ti. Si tienes fe en nosotros, será por algo. Tú ves algo en nosotros que nosotros ni siquiera vemos en nosotros. Tenemos que dejar de mirar a nosotros mismos y mirar a lo que tú dices de nosotros. Algo ves en nosotros, Señor. Es como si vieras en nosotros una perla en un campo lleno de barro. Y tú ves algo que no vemos. Te damos las gracias, Señor, por tu mirada supersónica y por declarar tu nombre sobre nosotros y recordarnos quiénes somos y que no tenemos que pretender ser alguien que no somos, de acuerdo a tu propia declaración. Gracias, Señor, por tu amor y por tu espíritu. En el nombre de Jesús.